Le tengo el remedio. 7:35 minutos de la mañana y hoy en Le Tengo el Remedio vamos a hablar del envejecimiento, pero también los retos y las oportunidades que tenemos en esa fase de la vida. Y tenemos un invitado muy especial, estamos hablando del doctor Diego Bernardini, médico y profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, quien nos visita a esta hora en este espacio para hablar de la vejez, de estas oportunidades que tenemos de la vejez, pero también de una publicación muy importante que usted tiene en torno a este tema. Bienvenido a Arriba Bogotá y a esta sección de Le Tengo el Remedio. Gracias Lina, gracias Aníbal, un gusto estar con ustedes. Y sí, estamos hablando de oportunidades, de retos y no solo de algo que muchas veces leemos y escuchamos, que es que estamos viviendo más, sino que el tema no es cuánto, sino cómo. Y me parece que ahí está el desafío, ahí está la oportunidad y ahí están los retos que tenemos por delante. Doctor, el gusto es de nosotros que nos acompaña aquí en Arriba Bogotá, pero precisamente explíquenos un poco lo que acaba de decir. No es hasta cuándo, sino cómo llegamos. Es decir, ¿cómo esta tercera edad la tenemos que enfrentar, pero de buena manera? ¿Cómo tenemos que estar preparados para que sea un país de pronto más próspero en nuestra familia, en el hogar, la gente no tenga que estar en un hospital, sino que esté de buena manera? Correcto. Sabemos que estamos viviendo más, sabemos que el gran indicador cualitativo de lo que puede ser una buena longevidad es tener salud. Es muy distinto cuando uno empieza a cumplir años con problemas de salud de aquellos que no lo tienen. Y hoy ya estamos llegando a una segunda mitad de la vida con un cúmulo de información, de evidencia científica, de investigación médica que nos dice claramente qué es lo que tenemos que hacer para poder tener salud. La salud, como te digo, es lo que nos diferencia, digamos, de una buena calidad de vida, de un bienestar, de una satisfacción de vida. Y hoy sabemos que las conductas son muy claras, son los famosos hábitos de vida saludables los que van a condicionar, con un poquito de suerte, que podamos vivir más tiempo y por supuesto mejor. Eso es lo que está pasando, que estamos viviendo mejor o más porque cambiamos nuestros hábitos de alguna manera a mejor. Sí, correcto, pero además no solo eso, estamos viendo un momento de transformación social. Aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos más de 22.000 personas con más de 100 años. Esto es algo que no ocurría. En los últimos 50 años aquí en Colombia se han ganado cerca de 25, 30 años de expectativa de vida y lo que sabemos es que en las próximas 3 décadas esto va a seguir sucediendo. Hoy estamos teniendo menos hijos. Un dato interesante, Bogotá tiene una tasa de recambio de fertilización de 0.8. Corea del Sur tiene 0.7 y es el país con menos recambio, con una tasa de fertilidad. ¿Qué significa eso, doctor? ¿Qué es el recambio? Se supone que por mujer deberían tener 2 hijos por mujer para poder tener un recambio, un equilibrio demográfico. Y para que se mantenga, exacto. 2 hijos por cada uno. Exacto. Hoy Colombia, por ejemplo, está en cerca de 50 millones de habitantes, 49 según las estadísticas. Sabemos que este número va a seguir aumentando hasta el 2050, 2060. A partir de ahí, por este fenómeno, que estamos teniendo menos hijos, que estamos viviendo más, se calcula, datos de la Universidad del Instituto de Métrica de la Salud de Washington, que están hablando que para el año 2100 Colombia va a estar prácticamente los 46, 47 millones. Y esto nos dice dos cosas. La población en términos cuantitativos se va a modificar poco, pero sí en términos de segmentación. Más personas mayores. Hoy tenemos aquí en Colombia cerca de 8 millones de personas mayores de 65 años. Personas mayores que consumen, personas mayores que votan, personas mayores que requieren de política pública aplicada. Bueno, esos son los retos que nos da esta nueva longevidad de cara a la primera mitad del siglo XXI. ¿Y por qué se puede estar dando esto de que ya los padres o no quieran tener tantos hijos? Esto es un fenómeno global. Hoy en día no hay en el mundo ningún país que haya podido revertir esta disminución en las tasas de fertilidad. Ayer justamente en un encuentro lo hablábamos con la directora del DANE y aquí es algo que ya se está empezando a considerar. Hoy el 56% de los hogares de Bogotá tienen una mascota. Esto nos está diciendo, es un fenómeno que también... ¿Está reemplazando, digamos, esta figura de totalmente paterna entre los jóvenes por una mascota? Tener un hijo implica responsabilidad como padre, como madre, implica un costo económico. Sí, un gasto. En un momento de mucha volatilidad, de mucha incertidumbre económica, financiera, el mundo está complicado y esto hoy las personas, con un grupo de mujeres que es cada vez más educado, más inserto en el mercado laboral, que puede decidir por sí misma, bueno, son los condicionantes de estos cambios que se están dando.
Ayer hubo un espacio académico, más canas, menos cunas. ¿Cuáles fueron esos datos reveladores que ustedes lograron evidenciar en este encuentro? Bueno, varios son estos, justamente. El DANE presentó las últimas estadísticas que hay en relación a las personas mayores. Hoy tenemos la posibilidad de saber dónde viven esas personas mayores, están georreferenciadas y esto nos habla de una política pública aplicada. Pero también, por ejemplo, desde el punto de vista financiero, sabemos que hay que empezar a tomar medidas que de alguna manera brinden oportunidades. Y cuando hablamos de oportunidades, hablamos de oportunidades de inclusión social, de inclusión financiera. Y acá un mensaje para las personas más jóvenes. Estamos viviendo más y vivir más cuesta dinero. Y esto significa, vamos a tener que trabajar más, vamos a tener que ahorrar más, vamos a tener que reinventarnos, porque ustedes fíjense que todavía, y esto no es solo de Colombia, ocurre en distintos países. Por ejemplo, a las mujeres aquí se las jubila a los 57 años. 57 años son... Hoy en el siglo XXI es una mujer plena, joven, vigente. Y algo más para cerrar la idea. Hoy no estamos en el siglo de la productividad, donde se tiene que ser joven y fuerte para el trabajo. Eso quedó reducido a determinadas tareas. Hoy el trabajo es cognitivo. Necesitamos experiencia, necesitamos sabiduría. Y necesitamos que esas personas de 57 años que tienen experiencias, los de 60 y los de 65, tengan la oportunidad de permanecer en el mercado laboral. Y a propósito de todo esto, el foro que se realizó ayer, Retos y Oportunidades del Envejecimiento, que fue organizado por Corfi Colombiana, ¿cuáles son como estas señales que debemos tener? Bueno, los que son más jóvenes, los que están de pronto en edad media o los que ya están llegando a esa tercera edad para poder llegar a una etapa, digamos, de la tercera edad nuevamente, pero bien, en buen estado y además productivos. Y lo que usted acaba de decir, ¿no? Hace muchos años, de pronto a los 56 ya una mujer se dedicaba a otras tareas, ahora está como de 20. Las señales son muy claras. La primera que tenemos que entender es que esto no es un fenómeno que le ocurre al resto. Esto nos va a ocurrir en promedio a la mayoría de nosotros. La segunda mitad de la vida, después de los 40, después de los 50, va a ser la etapa más larga que nos va a tocar vivir en promedio a todos nosotros. Y algo que tenemos que hacer, tenemos que ver a esas personas mayores de hoy. Esas personas mayores de hoy son las que están redefiniendo la idea que tenemos por envejecer. Entonces tenemos que pensar cómo nos gustaría que sea cada uno de nosotros esa segunda mitad de la vida. Esto implica, como decía, pensar financieramente en esos ahorros, pensar nuestra profesión, cómo se va a ir modulando a través del paso de los años y pensar en nuestra salud. Esos son los tres pilares. Y yo te agregaría algo más. Hoy la ciencia nos dice claramente que gran parte del bienestar está en ese ecosistema social, emocional que nos rodea. Y esto tiene curvas que va cambiando a lo largo de la vida. Tenemos que buscar reemplazar esos afectos, esas amistades, no como dice la canción de Roberto Carlos, tener 1 millón de amigos, pero sí tener 3, 4, 5 amistades con las cuales compartir los afectos, compartir las tristezas y las alegrías. Estar rodeado de vínculos emocionales fuertes, hoy sabemos que nos trae bienestar y nos da satisfacción. ¿Cuáles son esas recomendaciones que le entregamos a las personas que están en sus 40, 50? ¿Cuál es también el alma de ese libro que usted publicó, Los 50 más vivir en esta nueva longevidad? Esa previa a entrar de pronto en esa etapa en la que muchas personas además emocionalmente se sienten de pronto que ya no pueden entregarle algo a la sociedad. A ver, yo haría hincapié en 2 aspectos. Primero, siempre nos dicen que tenemos un niño o una niña dentro. Bueno, también tenemos un señor o una señora mayor dentro nuestro, con la cual vamos a tener que aprender a convivir, porque cada vez va a ser más importante en nuestra vida. O sea, a envejecer se debe y se puede aprender. Tenemos que aprender a aceptar ese paso del tiempo, porque además la ciencia nos dice que las personas que se llevan mal con el paso del tiempo la pasan peor y suelen vivir menos. Y lo otro que te diría es, acá no hay fórmulas básicas. Acá hay que moverse más, hay que cerrar un poco la boca y controlar el peso, hay que rodearse de amistades, hay que pensar en un legado, en una trascendencia, en qué le vamos a dejar al mundo para que sea un espacio mejor. Y por otro lado, tenemos que pensar en ese sentido de vida, en lo que los japoneses llaman el ikigai, el propósito de vida, tener algo que nos permita salir de la cama cada mañana para poder lograr un bienestar por el solo hecho de estar vivos. Como un incentivo para levantarse todos los días. Completamente. Pero ya cuando esté mayorcito. Completamente. Y eso se busca con la reflexión propia, con el autoconocimiento, que es algo que nos va dando la edad también. Y aquí nos preguntan también por redes que si el envejecimiento es normal que llegue con enfermedades. No. El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad. Es más, los datos duros, las estadísticas, lo que nos muestran es que la mayor parte de las personas mayores viven en sus propias casas, viven con independencia, autonomía.
¿Toman medicamento? ¿Utilizan un bastón? Por supuesto. Pero la mayor parte de las personas mayores están en sus propias casas. Envejecer es parte de la vida es envejecer y envejecimiento no es salud. Por eso estamos hablando de longevidad, porque el concepto de vejez muchas veces está lamentablemente estereotipado en relación a la necesidad de cuidados, a cuidados hospitalarios, a decrepitud y a dependencia. Y hoy con esa información que yo les compartí al inicio, que sabemos cómo invertir en nuestra salud a través de estos hábitos de vida, podemos empujar esa fragilidad, que es una entidad clínica que los médicos conocemos perfectamente y con la cual trabajamos, lo más tarde posible. Lo que los japoneses llaman vivir largo y morir corto, o sea, sin dependencia, con autonomía, con libertad, con vida, hasta el último día de nuestras vidas. También es un fenómeno que ha circulado mucho a través de plataformas digitales y es en el retiro joven, ¿no? La gente trabaja arduamente o invierte bien su dinero o también vive la vida de una forma muy saludable y tranquila. Y llega a una edad, más o menos el cálculo son 50 años, donde muchas personas quieren de pronto retirarse de lo laboral, pero usted hablaba de una red de apoyo porque la soledad es un factor fundamental en la vejez que puede impactar la salud. ¿Está bien entonces soltar de pronto el trabajo a esas edades para emprender nuevos caminos a los 50? Un par de ideas y son muy interesantes, justamente, Lina, lo que estás preguntando. Primero, hay que retirarse de lo que no nos gusta. A la mediana edad, a los 50, a los 40 y pico, ya empezamos a entender qué nos hace bien, qué nos hace perder el tiempo y qué nos gusta. Segundo, el trabajo es diferente a estar ocupados. Estar ocupados, tener ese sentido de vida, justamente es lo que nos mantiene más saludables. Las estadísticas, los estudios médicos nos están mostrando que en los 2 años inmediatos al retiro laboral, a la jubilación, que abro un paréntesis, no todo el mundo tiene derecho, solamente se retiran, se jubilan quienes tienen un trabajo formal, y en América Latina el nivel de, digamos, de informalidad es muy alto. Muy alto. Encontramos que las tasas de tristeza, depresión, suicidio, infarto, cánceres aumentan considerablemente. Al cáncer también, claro, por muy la depresión, fuerte, y fuertemente en los hombres. ¿Por qué? Porque para los hombres la identidad está muy vinculada a nuestra labor profesional. Y entonces ahí, ¿cuál es la receta justamente que habla de esta sección? Bueno, prepararnos. Tenemos que empezar a prepararnos para ver cómo son esas transiciones de vida. Hay una transición, ustedes fíjense, nos dicen que a los 6 años vamos a ir a la escuela. Nos dicen que cuando terminamos la escuela o seguimos estudiando, seguimos trabajando. Y no nos dicen qué va a pasar con nuestra vida después de los 60. Cuando la misma sociedad, independientemente que podamos jubilarnos, nos empieza a dejar de lado. Y ahí entra un tema fundamental que es la discriminación. O sea, cumplir años no te tiene que hacer perder derechos, no te tiene que quitar oportunidades. Y volvemos con lo anterior, cumplir años no significa ser un jubilado, ser un abuelito o tener enfermedad. Se jubilan los que pueden, abuelos, quienes tienen nietos y por delante, digamos, la mayor expectativa de vida que cada vez estamos ganando. Aníbal, ¿hasta qué edad quiere presentar Arriba Bogotá? Hasta los 75. No, yo creo que hasta los 89, por ahí. Doctor, ya vamos terminando. Un ejemplo de propósito, una recomendación para que la gente llegue a esta tercera edad, de pronto yo saliendo aquí ya pensionado, ¿usted también? Ahí lo ayudamos a bajar de la silla, a los 93. Y también ejemplo de hábitos, ¿no? ¿Cuáles son los hábitos que tienen que cumplir estas personas para llegar bien? Propósito y los hábitos. Propósito, moverse más, mantener un peso adecuado, rodearse de buenas personas, de afectos emocionales y a partir de ahí hacer de esta segunda mitad de la vida no solo la etapa más larga, sino la más interesante que nos toque vivir a cada uno de nosotros, que es en definitiva lo que nos brindó el desarrollo del siglo XX. Y no estamos haciendo más que quejarnos en el siglo XXI de que cada vez hay más personas mayores. Bueno, aprovechemos esta oportunidad. Aprovechemos la oportunidad, Nevita. Ahí está. Bueno, nos acompañó el doctor Diego Bernardini, además que viene desde Mar del Plata. Gracias por estar en este espacio con nosotros. Recuérdele a nuestra audiencia esa publicación tan valiosa que usted hizo recientemente. Es mi segundo libro, se llama La segunda mitad, los 50 más, vivir la nueva longevidad. Está en las principales librerías aquí de Bogotá y la verdad, bueno, en México ya va por la segunda edición, en Argentina por la tercera y bueno, es un manual de instrucciones, si se quiere, para esta segunda mitad de la vida. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. Buen día. Gracias.